Hola, bienvenidos a la Universidad Industrial de Santander. Les presentamos este laboratorio de electromiografía del curso de Introducción a la Bioingeniería. Nuestro grupo está conformado por Antonio José Robles Payares, Juan Diego Bedoya Salazar e Ingrid Natalia Mantilla Torres. Bienvenidos. Para el desarrollo del laboratorio de electromiografía se debe conocer algunas fundamentaciones médicas, como qué es la motoneurona. Las neuronas motoras son las neuronas que transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los diferentes músculos del cuerpo para que se contraigan o se relajen. Son, por tanto, vías eferentes que hacen sinapsis con fibras musculares. La electromiografía es el estudio mediante el cual se registra la actividad eléctrica y funcional generada por el sistema nervioso periférico, la placa motriz y el músculo esquelético para conocer la salud del sistema neuromotor. El electromiógrafo es el dispositivo que detecta el potencial de acción que activa las células musculares. Cuando estas son activadas neuralmente o eléctricamente, pueden ser analizadas para detectar anormalidades y el nivel de activación o analizar la biomecánica del movimiento. El diagrama de bloques del electromiógrafo está construido de la siguiente forma. Primero, partimos de una etapa de preamplificación y luego de esta tenemos una etapa de seguidor de tensión. Luego, seguimos con un filtro pasabanda y un filtro rechazabanda. Después de esta tenemos una etapa de amplificación seguida de un rectificador de precisión onda completa. Después de esta tenemos otro seguidor de tensión y después un integrador. Finalizamos con un filtro pasaaltas y luego una etapa detector de umbral con un circuito monoestable construido con 555. El circuito experimental es el que se muestra. Primero tenemos la etapa de preamplificación, la cual fue construida con un 555. Luego tenemos las etapas nombradas y estas fueron construidas con TL084. Después de esta tenemos el detector de umbral, que está construido con un LM311. Y finalizamos con el circuito monoestable, construido con el 555. En las siguientes presentaciones les mostraremos cada etapa, la señal que entra y la señal que sale. Primero, tenemos una etapa de amplificación realizada con un INA 128 de ganancia 500. Esta ganancia es configurada por medio de un potenciómetro de precisión o trimmer entre los pines 1 y 8. Gracias a este se logra una sensibilidad pequeña, con lo cual logramos ajustar de manera precisa nuestro amplificador. Luego tenemos otra etapa amplificadora de ganancia 3, finalizando con un seguidor de tensión de ganancia 1. Esta es la etapa del filtro pasabanda. Está compuesto por dos filtros Butterworth de orden 2. El primero, un filtro pasabajas de frecuencia de corte 500 Hz y luego un filtro pasaaltas con frecuencia de corte 20 Hz, obteniendo así la banda de paso de entre 20 y 500 Hz. Como se ve en el osciloscopio, se obtuvo que del canal 1, en amarillo, se eliminaron algunas de las oscilaciones que se veían cuando no había contracción del músculo. Como se observa en el canal 2 en azul, estas se ve más constante cuando no hay pulso. Ahora tenemos el filtro rechazabanda. Las características de este son que tiene una frecuencia de resonancia de 60 Hz y un ancho de banda de 4. Esto quiere decir que tenemos una banda de rechazo de entre 58 Hz y 62 Hz. Con esto obtenemos un factor de calidad 15, lo cual quiere decir que tenemos un filtro que es capaz de eliminar de manera selectiva los 60 Hz debido al ruido de la red. Esta es una etapa de amplificación, compuesta por un amplificador inversor de ganancia variable, el cual, mediante un trimmer de 1 MΩ, es capaz de variar la ganancia entre 0 y 100. Con esto se logra variar la sensibilidad de los pulsos por cada contracción muscular. Como se ve en amarillo, cada vez que ocurre un pulso, este se ve amplificado. Luego tenemos el rectificador de precisión de onda completa, el cual, mediante el uso de los diodos 1N40 y 148, nos rectifica la entrada en amarillo de forma que obtengamos la señal en azul. Luego de esta etapa tenemos en cascada el seguidor de tensión, el cual logra acoplarnos el circuito en caso de que la siguiente etapa tenga una entrada de baja impedancia, lo cual atenuaría nuestra señal. Integrador. En esta etapa se busca realizar una operación matemática. Esta operación es una integración, donde se van almacenando la energía de la señal en el tiempo. En otras palabras, el área bajo la curva de la señal obtenida a la salida del rectificador de precisión. Filtro pasaaltas.
Este circuito sirve para eliminar las componentes de frecuencia menores a la frecuencia de corte. Con los elementos escogidos para esta etapa se obtuvo una frecuencia de corte de 0.3 Hz. Este filtro fase alta es un Butterworth de orden 1. Tiene como función eliminar las componentes de DC producidas en la etapa anterior al aplicar el integrador. Detector de umbral. Esta etapa tiene como función monitorear o detectar una variable física en términos de voltaje y enviar una señal cada vez que la variable sobrepasa o caiga por debajo de un valor preestablecido llamado el valor de referencia. Entonces, se usa la salida del detector para ejecutar una acción específica de acuerdo con lo que requiera la aplicación. En nuestro caso, generar una señal que sea detectada por el 555 configurado de manera monostable, para generar una señal cuadrada o un pulso que luego se podría utilizar en un microcontrolador para una aplicación propuesta. A continuación, vamos a ver la salida del detector de umbral, donde podemos observar la salida de este y los pulsos generados cada vez que sobrepasa el valor de referencia. Aquí estamos observando el circuito completo. Con su respectiva polarización. Y podemos observar los diferentes pulsos. 555 monostable. Este circuito genera un pulso cada vez que detecta un valor de tensión en la entrada. El pulso generado podría utilizarse para una aplicación en específico, introduciéndola a un microcontrolador.